Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en este bonito Shabbat les estamos mandando salud desde nuestro humilde hogar a todos ustedes en la dispersión, en la diáspora y en cualquier lugar que usted se encuentre hoy en este día. Hoy vamos a comenzar a leer el libro de la carta a los Filipos o a los Filipenses. Como hemos prometido en el Shabbat anterior, vamos a leer la carta escudriñando los versículos, concordando con diferentes textos bíblicos para entender el propósito de la carta y el mensaje que hay para nosotros en la misma carta. Vamos a comenzar con las bendiciones, con la oración que nos enseñó a decir nuestro Mesías, el ungido, Cristo, Christos en griego, Mashiach en hebreo. Y después de eso, con las bendiciones, y empezaremos a leer el contexto bíblico, el contexto de la carta a los Filipenses. Comenzamos con la oración que nos enseñó nuestro Mashiach, el ungido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien peca contra nosotros, a quienes nos ofenden. No nos permitas caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Decimos las bendiciones. Las bendiciones son las gracias que nosotros damos al Padre antes de comenzar con la Escritura. Damos las bendiciones, damos gracias porque Él nos dio, Él nos da a nosotros el entendimiento para poder entender cómo leer y conocer a nuestro Padre Celestial. Dicemos la bendición. Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch et Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin lenatan lenud et toratot, Baruch atah Adonai noten ha-torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Bendito es el eterno, dador de la Torah. Bueno, para comenzar con esta carta, obviamente vamos a comenzar con la parte, no voy a decir teológica, porque teológica, para meternos en la teología, tenemos que hacer poquito el estudio más profundo y extenso. Y mayoritariamente, pues la teología nos lleva muchas de las veces a entrar en diferentes doctrinas y allí es donde surgen varias de ellas. Pero vamos a ver el contexto de Pablo en la carta a los Filipenses. Voy a mencionar también de que voy a hacer uso de tres diferentes escrituras. Como siempre, tenemos que utilizar la versión Reina Valera 1960. Estaremos utilizando la versión israelita nazarena y estaremos utilizando la versión bibliarevisada.com. La versión Biblia Revisada es un proyecto que se está haciendo ya. Muchas de las cartas pues se terminaron, muchas de las partes del Tanaj ya están puestas para las personas que quieran darle uso, que está básicamente traducida desde el contexto bíblico. En ella es una traducción que está analizada desde el punto teológico hebreo, no teológico cristiano, no teológico testigo de Jehová, no. Desde el punto teológico hebreo y también su gramática. La palabra de gramática quiere decir su gramática en lo que significa cada letra, en su contexto, en el contexto de que la persona lo entendía cuando se hablaba la carta, cuando se daban estas palabras. No es el mismo entendimiento en las cartas hebreas a los hebreos que una carta hebrea a los estadounidenses o a los mexicanos. No entenderían las cartas o las palabras de la misma manera porque no se usa la misma gramática o no se le da ejemplo suficiente a la persona para que entienda la palabra o el hebraísmo que se utiliza en otro diferente idioma. La palabra hebraísmo quiere decir una palabra que nosotros conocemos y sabemos en qué contexto se dice. Como, por ejemplo, la persona que dice, esa persona te está tomando el pelo, que te están diciendo, por ejemplo. Y una persona de otro país, pues puede decir, esa persona me está diciendo que me va a agarrar de las greñas.
Pero para nosotros nos puede decir, nos puede dar en el contexto de te quiere engañar, te quiere defraudar, te quiere hacer tonto, por decir así, te quiere hacer un engaño. O también se puede tomar como literalmente jalar de cabello. Pero todo va a depender a su contexto. Todo va a depender a la audiencia que tenga y cómo ellos lo tengan enfrente de ellos. Así que el hebraísmo, conjunto de creencias y palabras conforme se usan, como el ejemplo que acabamos de dar nosotros acerca de una palabra que se puede utilizar en español, pero otro país que está aprendiendo nuestro lenguaje lo puede interpretar de la forma diferente. Y ese es el problema que lo que tenemos nosotros cuando se nos ha a nosotros traducido la escritura. Palabra hebraísmo desde el mundo diccionario de la lengua española en el mundo judío es el conjunto de creencias, condición o carácter de hebreo. Otra parte como un vocablo o giro de la lengua hebrea empleada en otra, como el ejemplo que acabamos de dar nosotros en español. Y el empleo del hebraísmo en otro idioma, como si a nosotros se nos hubiera explicado la forma que se lleva un hebraísmo. ¿Cómo se entiende? No tuviéramos nosotros problemas de entender la escritura. Pero nunca se nos enseñó el empleo del hebraísmo en otro idioma, cómo tenía que interpretarse o conocerse. Ese fue el gran problema, por decir así, de que nosotros no se nos enseña lo que significa, sino que se nos enseña a nosotros lo que el lector pudo haber entendido o el lector entendió o entiende. Y no es lo mismo el contexto de cómo se tiene que creer en el mundo hebreo que en el mundo en español o en el mundo inglés. No es la misma cuestión. Y para ello pues voy a dar varios ejemplos cuando vayamos según nosotros recorriendo en el texto de la escritura. Por eso voy a utilizar las tres diferentes versiones de la Biblia versión israelita nazarena. Esta es la traducción, me parece que es del 2018. Hay una anterior que se tradujo en el 2012 o el 2013 y después se revisó y se salió otra versión en el 2018 por parte de conjunto de personajes en los cuales tuvo parte también mi maestro José Álvarez, que ayudó mucho con la traducción de la versión israelita nazarena. Y también la Biblia revisada, que aún se está haciendo, se está revisando y aún se está poniendo las cosas en el contexto hebreo. Y muchas más Biblias que sería cansado decir todas las escrituras que están revisando. Aún la Reina Valera, tenemos otra Reina Valera que ha sido revisada y cuando ya sacaron esta Biblia, ya no concuerdan con muchas palabras teológicas o muchas palabras que apoyan a la doctrina de la religión tradicional. Entonces, comenzando con la carta a los Filipenses, vamos a leer el contexto desde el punto de vista de la historia y del punto de vista bíblico. Entonces, Filipenses era una de las cartas, vamos a decir así, de las cuales se usó como personal de Pablo tras las dificultades iniciales en la ciudad de Filipos. Recuérdese que Pablo en este contexto o en este tiempo estaba él en prisión, estaba él encadenado, estaba él privado de su libertad en algún lugar, según relatan los históricos, en Roma. O otros no se quedan de acuerdo, dicen a lo mejor estaba en otro lugar, no en Roma, sino que estaba en otro lugar, ya sea que haya sido en las orillas de Israel. Pero por lo que vamos a nosotros a leer en esta carta, vamos a entender que esto tuvo que haber pasado cuando él estaba preso en Roma, o una de las colonias romanas. Como tal, la carta a los Filipenses, se dice en los historiadores que Filipos era una colonia también romana. Así que esta carta a los Filipenses se hace mención en el libro de Maasés, que es el libro de Hechos, capítulo 16, donde se menciona la ida o el viaje de Pablo, que él iba hacia Europa, por decir así, en ese destino, pero tenía que pasar primeramente a Filipos. Así que Pablo tuvo una buena comunicación, desarrolló un gran vínculo con los creyentes de Filipos y Pablo escribe para agradecer a la iglesia.
uno de los donativos que le envió mientras él estaba en la cárcel y para informar sobre las circunstancias. Las circunstancias, ¿cuáles circunstancias? Recuérdese que Pablo viajaba a las afueras de Israel y regresaba otra vez a Jerusalén. Él regresaba muchas de las veces a reunirse con aquellos en los cuales él compartía las cosas que pasaban en los de afuera. Uno de los casos tenemos que en el libro de los Hechos llega él y llega contento hacia Jerusalén, dando la información a Jacobo, el cual se ha traducido como Santiago en el Brit Hadashah, que era el hermano del Mesías, diciendo a todos cómo él estaba sorprendido que habían creído muchos en la dispersión, tanto como Yehudí y también Goyims o gentiles. Así que esta carta, en las circunstancias de la redacción del libro, de la forma que está en el libro, el autor en sí, pues como comienza la carta, como hemos dado ya anteriormente los principios o los saludos, comienza Pablo y Timoteo. Comienzan ellos a presentarse quién es el autor y cómo se saluda al principio para que se entienda quién es el autor de la carta del cual escribe y a dónde se envía. En el contexto histórico tenemos Filipenses está tradicionalmente fechado durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, entre el año 60 al año 62 después de la era común. Y no hay duda en sí de que entre estos tiempos que Pablo estaba encarcelado, él arregló o está fechado en esos tiempos en la carta que se envía. Recuerda que si la carta se envía, quiere decir que Pablo pues no estaba presente. Se envía a la carta a los filipenses, a Filipos. Pablo funda esta iglesia en Filipos durante su segundo viaje misionero en el año 51 después de la era común, en respuesta a su visión sobre Macedonia, que vamos a leer nosotros en la carta de Hechos capítulo 16, versículo 9. Vamos a ver aquí que Pablo tiene una salida y de esa salida pues viene como resultado una gran congregación. Leemos desde el versículo 6 en Hechos 16. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Ruach, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Elohim nos llamaba para que les anunciemos las buenas nuevas de salvación. Pasando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, la cual se interpreta como la carta a los filipenses, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, aquí nosotros vemos en esta carta del viaje de Pablo que la carta a los filipenses era una parte de la provincia que tenía que pasar para llegar a este lugar que era Macedonia. Era el principio de una de las ciudades al entrar a Macedonia. Y también se nos está diciendo que era una parte de Roma, una colonia romana, donde se encontraba este lugar de Filipos. También se nos menciona, versículo 13, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, también entendemos por las palabras que dice que ellos ya en Filipos pues se reunían los días de Shabbat para hablar acerca de las escrituras, de las buenas nuevas de salvación. El texto de esta carta sugiere varias características de la iglesia de Filipos o filipenses. En ella
vemos de que había gentiles que también creían. Obviamente que vamos a tomar también el contexto y en cuenta de que en muchos de estos lugares había personas a las cuales se les denominaba gentiles, pero eran unos de ellos ya judíos y otros israelitas que se habían paganizado, que seguían las creencias de los romanos. Muchos de ellos, muchos de los hombres o mujeres se casaban con personajes que no eran de su propia cultura y a través de ello pues venían hijos que ya tenían más creencia o eran más llevados por doctrinas helenistas romanas que de su propia raza o de su propio contexto hebreo. Por eso, vemos de que en este lugar pues había tanto como judíos y más que nada gentiles. Pocos judíos vivían en Filipos y al parecer la iglesia contaba con solo algunos personas que se congregaban en ellos, y también vemos que las mujeres desempeñaban el papel relevante, como nos menciona Hechos capítulo 16, versículo 11 al 15, y la misma carta a Filipenses que vamos a leer a continuación en el capítulo 4, versículo 1 al 2. Esta iglesia vemos nosotros que también era una iglesia que le gustaba ayudar, ahora sí que a su propia comunidad, porque vemos que Pablo da las gracias por la ayuda que esta congregación en Filipos manda hacia Jerusalén y a él mismo para que se ayude en sus viajes. Filipos, la antigua ciudad de Crenides, tenía relevancia militar y era la capital de Alejandro Magno, quien la rebautizó en honor a su padre Filipo. Nosotros vemos que Filipo, pues no vamos a decir que es un nombre hebreo, porque Filipos viene de Felipe, Filipos, y es un nombre totalmente griego o greco-romano. Filipo de Macedonia llegó a convertirse en la capital del imperio griego en el 332 antes de la era común. Así que pues era un lugar donde tenía mucha influencia y había mucho conocimiento, había muchas, más que nada, si era la capital, mezcla de religiones, mezcla de creencias. Los romanos conquistaron Grecia y en la guerra civil posterior a la muerte de Julio César en el año 44 antes de la era común, Antonio y Octavio repoblaron Filipos al permitir que los ejércitos derrotados de Bruto y Acacio se establecieran ahí unos años antes, 1300, unos años antes, y en un alrededor de 1300 kilómetros, más o menos unas 800 millas de Roma, declarando así la ciudad como romana, por la cual se menciona y se dice que era una parte de una colonia romana que estaba en el lugar de Filipos, tal como ya hemos leído que se le puso el nombre en honor a el padre de este romano, de este gobernante romano, el cual pues quieren permanecer o retener la creencia o el nombre o hacer un tipo de honor a su padre, como muchas personas en estos tiempos lo hacen, tener o obtener la memoria de un fallecido o de alguien que era muy querido. ¿Cuál es el mensaje y propósito en esta carta? Pablo quería explicar su situación en Roma en el capítulo 1, versículos 12 al 26, aunque le preocupaba la comunidad religiosa o creyente de esa misma congregación, del lugar que estuviese dividida, como en muchas ocasiones se encuentran en estos tiempos. Se preocupaba en que hubieran divisiones, hubieran pleitos, hubieran, pues ahora sí que discrepancia entre la misma congregación, como acontece en estos tiempos. Y les da la invitación a que se unan, a que se encuentre unida, a que se encuentre como fue el propósito del Mesías, no a dividirlos, sino que se encontraran todos como tal, como el cuerpo del Mesías. Así que vamos a comenzar con el capítulo 1, ya dando el contexto de esta carta, de este lugar, que era pues un lugar donde se movía el dinero. Volvemos a repetir, el lugar donde se movía el dinero, antes capital de esos lugares, colonia romana, donde había judíos, pero habitaba mucho más el gentil. Era un lugar que Pablo probablemente fundó en uno de sus viajes a Macedonia, y en el lugar donde Pablo mismo envía esta carta para recordarles que
el comportamiento no es el más adecuado de este lugar en Filipos, y él invita a todos ellos que permanezcan en la unidad, como nos invita a nosotros también en estos tiempos. Así que en la salutación nosotros vemos el agradecimiento y oración de Pablo para con esta congregación. Explicación de las inquietudes de Pablo, gozo de Pablo. Vamos a ver en esta carta también de que él se goza mucho a pesar de su situación, donde se encuentra él privado de su libertad. Vamos a ver de que habla muchas veces de gozo en esta carta, y él se goza, Pablo, por el progreso del evangelio. La exhortación es a tener un carácter como el del Mesías. Planes futuros de Pablo nos los menciona en esta carta, y las exhortaciones para la vida del creyente, exhortándoles para evitar falsos maestros. Exhortaciones varias a todos ellos, las cuales vamos a leer a continuación. Dice así, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Yeshua el Mashiach, de Jesús el Cristo, versión Reina Valera 1960, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con obispos y diáconos, gracia y paz, nosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mashiach o Jesucristo. Cuando nosotros leemos de la versión Biblia revisada, leemos y cita así: Paulos, que era el verdadero nombre de Pablo, era Paulos, porque era en griego se le mencionaba Paulos, no Pablo como tal, ya después vino a modificarse ese nombre. Pablo y Timoteo, siervos del Mashiach Yeshua o Yeshua, a todos los santos en el Mashiach Yeshua que están en Filipos, y los obispos y diáconos. Aquí vemos nosotros que hasta ahorita concuerda en las mismas traducciones. Gracia a ustedes y shalom de Elohim nuestro Padre y del Adón Yeshua el Mashiach. Nótese que en las palabras, en la versión israelita nazarena, en la versión Biblia revisada y la versión Reina Valera 1960, la palabra Señor se tiene que entender como, o el Adón, como el Señor o el amo de nosotros, que es Yeshua, porque es del cual nosotros somos siervos de Yeshua el Mesías. Sigue citando la carta, versión Biblia revisada. Versículo 3. Doy gracias a mi Elohim en toda memoria que tengo de ustedes, en todo lo que recuerda de todos ellos. Anteriormente, Pablo y Timoteo, vemos que tenemos aún unas cartas de Timoteo que también escribe, y también vemos de que Pablo habla a Timoteo, le exhorta y lo anima a que se ocupe en las cosas de el Todopoderoso, dando ejemplo como tal a todos aquellos que están a su alrededor. Pablo saluda dando gracia y paz a todos los de Filipos, de parte de, no de Pablo, de nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mashiach. Timoteo estaba con Pablo y Silas cuando fundaron la iglesia en Filipos. Esto lo podemos leer nosotros en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Vamos a capítulo 2, versículo 19. Nos dice la Escritura: espero en el Señor Yeshua enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo y al saber de vuestro estado o de cómo se encuentran ustedes en estos tiempos. Sigue diciendo la carta: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es del Mesías Yeshua. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Entonces, para Pablo, Timoteo pues era como su propio hijo, era una persona de que le era muy útil para anunciar el evangelio a todos los lugares. Seguimos leyendo versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión
en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y aquí, si Pablo se preocupa, si Pablo aquí se ocupa al momento de leer el versículo 3 de la comunión, y ya hace mención de la comunión, como cuando leíamos la carta anterior a los Efesios, es porque ya algo no andaba bien en esta congregación. Algo ya estaba caminando, no como lo dejó Pablo, sino que como ellos ya se estaban guiando en esta congregación y ya no cumplían las mismas formas o no participaban de las mismas cosas, ni se llevaban bien como eran al principio. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías, Yeshua. Ahora, podemos entender varias cosas al decir estas palabras de parte de Pablo. Pudo ser, de lo cual vamos a leer después, vamos a seguir leyendo y aprendiendo del comportamiento de estas personas en Filipos. Pudo ser de que estas personas empezaron a poner los ojos en otras personas más al momento que se empezaron a ver los defectos de cada creyente y comenzaron ellos a ponerlos o a exponerlos como personas no santas, como personas que no se comportaban bien. Pero Pablo les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mashiach, hasta el día del Mesías. En uno de los estudios que hemos dado nosotros cuando dimos el estudio de los días de Sukkot, días de las cabañas, dimos un estudio donde teníamos que entender de que la perfección en el ser humano y la salvación en el ser humano se cumple hasta que regrese nuestro Mesías. Por eso, cuando nosotros leemos la carta a los hebreos que hace mención de nuestros patriarcas, desde Génesis hasta el momento que se escribe la carta a los hebreos, nos dice que nadie se nos ha adelantado. Nadie se nos ha adelantado. Todos aquellos que ya pasaron, hombres de fe, hombres grandes que introducían a un pueblo, que guiaban a un pueblo, no se nos ha adelantado a nosotros llegar hasta ese punto, sino que hasta que, claramente nos dice aquí en esta carta, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mashiach, y ese día aún no ha llegado. Ahora, ¿qué quiero decir con estas palabras? Porque estoy dándole repetición a estas palabras. Porque la persona aún es ser humano en esta tierra, aún tiene los pies sobre la tierra. Esto no quiero decir con mis palabras que estoy promoviendo a que la persona haya o tenga fallas intencionalmente. No se trata de eso, sino que la persona, aún estando en la tierra, puede tener fallas, puede tener cosas que falle, porque claramente nos dice hasta que lleguemos a la perfección. Pero las cartas paulinas conocidas, las palabras de Yeshua y las palabras que encontramos escritas por Lucas en el libro de los Hechos, hasta el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, nos invita a nosotros de que cada día vayamos nosotros a compartirnos mejor, de que cada día nos comportemos nosotros más semejantes a como lo hizo el Hijo del Todopoderoso, Yeshua el Mashiach, imitando sus pisadas y imitando lo que él hizo cuando estaba en esta tierra. Versículo 7. Nos dice así la Escritura, leyendo de la Biblia revisada. Como es justo para mí pensar esto acerca de ustedes, por tenerlos en el corazón, tanto en mis cadenas como en la defensa y confirmación del Evangelio. Entonces, aquí ya nosotros, si nos da el mención de cadenas
Quiere decir que él, cuando da estas palabras o envía esta carta, la envía desde prisión, desde la cárcel, por decir así. Vamos a ver cómo lo describe la versión Reina Valera 1960. Como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, aquí traducen como prisiones, o sea que está encarcelado, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, somos participantes con Pablo, aún nosotros, del regalo inmerecido que nos da el Padre a través del sacrificio de Yeshua el Mashiach. Versículo 8. Pues Elohim es testigo para mí de cómo anhelo a todos ustedes en las entrañas del Mashiach Yeshua. Cómo anhelo a todos ustedes en las entrañas del Mashiach Yeshua. O sea, que estén arraigados a el Mesías. Versículo 8 de la Reina Valera. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de el Yeshua el Mesías, de Yeshua el Cristo, por decir así, el ungido. Como Pablo desde su prisión anhela de que todas estas personas en Filipos se encuentren en amor, se encuentren participando bien, se encuentren llevándose todos en armonía. Versículo 9. Y esto ruego, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento y toda percepción, de que el amor de ellos abunde mucho más de lo que están pasando, en pocas palabras, para que examinen las cosas que difieren a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el Mesías Yeshua, que sean irreprensibles. Entonces, otra vez, pues quiere decir que aquí se encontraban ya cosas que no iban conforme a lo que representa la doctrina Yeshua de Yeshua el Mesías. Pablo hace dos peticiones por amor creciente en el verso 9 y por un carácter completo en el verso 10. El amor, la cual se conoce como el amor agape, es un acto abnegado hacia otra persona, o sea, que se lleve bien una persona con la otra, que se lleven con amor, por decir así, con respeto. La ciencia y el conocimiento proporcionan la doble atmósfera que fomenta el amor, la ciencia, el saber, el intelectual, el experimentar, el llevarse bien, el conocimiento y el discernimiento único en la escritura. Entonces, todas estas cosas, Pablo deseaba y él pedía que se llevaran entre ellos y con él mismo, entre la congregación, llevarse con este amor de la cual solamente tenía que enfocarse en mostrar el amor y el conocimiento hacia la palabra del Todopoderoso. Todas estas cosas es esencial en la vida del creyente, porque si en este caso tenemos Filipos como una colonia griega o romana, y entre todas las demás alrededores se encuentran personas helenistas, paganas, paganizadas. Y el ejemplo se supone que sea este pequeño lugar donde estaba Filipos o los filipenses. Y su comportamiento sería como las personas que estaban afuera, que no pertenecían a estos grupos, pues no habría diferencia de que estas personas que supuestamente creen en el Dios vivo, no había diferencia en su relación con un hermano o otro, el llevarse mal en diferencia de aquellas personas que se encuentran afuera. No habría ninguna diferencia entre el paganismo y la santidad. Por eso, Pablo les pide a ellos que se lleven bien, que estén con amor en el Mesías, llevándose bien, nos dice en el versículo 9, llevándose bien el uno con el otro. Versículo 10, vamos a ver qué más Pablo nos dice en esta carta y cuál es todo el mensaje que quiere llevar hacia los filipenses. Versículos 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mesías, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yeshua el Mesías, para gloria y alabanza de Dios el Padre. Así que vuelvo a repetir, aquí ya al momento que nosotros vemos estas palabras, pues ya vamos entendiendo que en Filipos el comportamiento de las personas no era el más, ahora sí que el más de decir, de estar orgullosos de esos. Lleno de frutos y de justicia expresa como una persona alcanza la pureza la irreprocabilidad de la justicia. Es el carácter de aquellos que Dios declara justos. Las personas, como nos dice en el versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Sinceros en todo tiempo de vivir, en toda forma de vivir. Irreprensibles en que las personas no tengan de qué acusarte. Recuerda que así como hay personas que sirven al Padre y a su amado Hijo Yeshua, hay personas que sirven a lo que es contrario, a lo cual se le conoce como Hasatán, a lo que es adversario. Y todo esto puede aprovecharlo el enemigo para tener de qué acusaros, como se nos ya ha mencionado anteriormente en los versículos anteriores. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, otra vez, por segunda vez, hace mención de la prisión, se han hecho patentes en el Mesías, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En pocas palabras, no temiendo de que Pablo fuera encarcelado y ahora sea castigado por promover el evangelio. Aquellas personas que estaban en libertad. Si Pablo no callaba estando dentro, estando preso, estando maltratado por aquellas personas que le prohibían hablar del evangelio, pues mucho más aquellas personas que estaban en libertad se encontraban con gozosos y hablando de las buenas nuevas de la salvación. Así que nos dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, no se marchitaron, no dijeron, pues ya se llevaron a Pablo, él era líder, ya no hay problema, nosotros nos quedamos ahora sí que nos vamos a echar para atrás y que cada quien agarre su rumbo, sino que dice, se animaron, cobraron ánimo en el Señor con las prisiones de Pablo. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sin problema, aunque obviamente sabiendo de que pudieran haber terminado en el mismo lugar. No así, no les importó seguir hacia adelante, glorificando y dando gracias al Padre y al amado Hijo Yeshua el Mesías. Versículo 15. Algunos a la verdad predican al Mesías por envidia y contienda. Otra vez vemos de que cuando Pablo menciona estas palabras, otra vez nos da el mensaje a nosotros que en la congregación sí hay personas que predican a el Mesías por envidia. Hay personas que lo hacen por envidia, como nos está mencionando en la carta a los Filipenses. Otras personas predican por chisme, por contienda. Vamos a ver cómo lo traduce en el versículo 15 la Biblia revisada. Nos dice, algunos ciertamente por envidia y contienda, pero otros también por buena voluntad proclaman a Mashiach, a el Mesías, otros de buena voluntad. Entonces, nosotros queremos ponerlos obviamente donde se proclama, se predica, no por ganancias. El estar vivo nosotros y poder trabajar para nosotros es ganancia. Gloria a nuestro Padre. Eso es ganancia para nosotros. Lo demás, si gratis se nos dio, gratis tenemos que compartirlos con todos los demás, aquellos que quieran aprender y seguir hacia adelante. Sigue diciendo en el versículo 16. Los unos anuncian a el ungido por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, el Mesías es anunciado.
y en esto me gozo y me gozaré aún. En pocas palabras, aunque la persona por chisme, por competencia o por contienda, como quiera tenía que hablar del Mesías. En pocas palabras, el mensaje aún seguía corriendo, seguía expandiéndose, aún de la boca de aquella persona que lo hacía por chisme o por contienda o por competencia. La palabra seguía hacia adelante haciendo su obra, se seguía escuchando el evangelio, y Pablo dijo, bueno, aún esto para eso sirve también, pero no es lo más recomendable el predicar por estas cosas, porque en ella nos dice que tenemos que hacerlos de buena voluntad. En el versículo 15 tenemos que hacerlo de buena voluntad y por amor, para que así quien lo reciba no lo reciba por enojo, o para que aprenda de un espíritu de contienda y lo use para contender con otros los demás, sino para que como lo recibió él así con amor, también así lo predique, también así lo enseñe, y el evangelio siga hacia adelante, siga haciendo su obra. Sigamos leyendo de la versión Reina Valera. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu del Mesías, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes, bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado el Mesías en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Porque, bueno, muchas de las cosas tenemos que entender de que Pablo pues era el líder, ahora sí, de estos nuevos creyentes. El líder me refiero a que de él conocieron el mensaje, que el mero líder pues es nuestro Padre y su amado Hijo, el cual vino a la tierra, el cual a través de él nosotros alcanzamos la salvación. Pero Pablo era el cual se dedicaba a caminar, a ir de lugar en lugar, a reprender, ahora sí que a animar a las personas a que siguieran hacia adelante en la batalla, dándoles un ejemplo, como él mismo lo está diciendo, con su carne, con sus encarcelamientos, con su muerte o con su vida, dando el ejemplo de cómo seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque en su muerte, porque también seguiría siendo beneficioso. Porque ahorita, en estos momentos, pues Rab Shaul está durmiendo. Pero a nosotros, aún sus servicios, nos ha enseñado o se nos enseña a que nos comportemos y vivamos con amor y fe en el Mesías Yeshua. Aún después de él partir, pues esto nos sigue siendo de beneficio. Y si él estuviera vivo en nuestros tiempos, también se nos fuera de beneficio, porque entonces él estaría predicando o nos enseñaría a nosotros las cosas que él mismo ha recibido de Yeshua el Mashiach. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en el Mesías Yeshua por mi presencia otra vez entre ustedes. O sea, el anhelo de Pablo era el regresar otra vez y estar otra vez entre los hermanos de Filipo. Regresar y estar entre ellos, como cual nosotros encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 19 al 40, gozándose en que él quería, anhelaba permanecer entre los hermanos de Filipos. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio del Mesías, para que, o sea, que vaya o que veros, a que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Aquí en este caso, los que se oponen, pues vemos nosotros que los que se oponen más que nada eran los gobiernos, que se oponían a que
Rab Shaul pues esparciera el evangelio hacia adelante, porque entre ellos los que se oponen se encontraban también el mundo de los Yehudí, que ellos pues estaban en contra de de la esparción del evangelio. Ellos también se oponían a que Pablo siguiera llevando el mensaje, pero Pablo nos dice a nosotros: no tengan miedo de los que se oponen. Ustedes sigan hacia adelante. Sigan hacia adelante. Solamente que os comportéis como es digno. En el versículo 27. Os comportéis, literalmente, se conduzcan como ciudadanos o como ser dignos. Comparado con Hechos 23, versículo 1. Alude a la historia política de Filipos y le recuerda a la congregación, a la iglesia. Su más alta ciudadanía es el reino de los cielos. Esa es la ciudadanía más alta. Y como ciudadanos del reino de los cielos, pues tienen que compartirse como tal también. La preocupación principal de Pablo era que estuvieran firmes en un mismo espíritu. Ya hemos dicho que pudo haber sido de que, bueno, muchos por ver los problemas se desanimaban, pero también muchos de ellos se gozaban. Muchos de ellos seguían hacia adelante con el evangelio. Y él pedía de que muchos siguieran hacia adelante con fuerza en un mismo espíritu, entendiendo que el pleito, las luchas, no es contra carne ni sangre, es contra aquello que se levanta en contra y quiere parar porque se siga conociendo los principados y las potestades, porque se siga conociendo la verdad en todo el mundo. Así que firmes en un espíritu refleja cierto comportamiento en aquellos lugares. Si ese lugar era una colonia romana, también tenía el problema con la sinceridad y el orgullo en este lugar. Puesto que el comportamiento que Pablo describe en este lugar, pues nos da a nosotros el entendimiento de el desorden y de un amor que tenían estas personas, ya sea en su diario vivir como ciudadano o como creyente, en su conducta que no era buena, por la cual Pablo les manda el aviso y quiere que ellos se comporten como es digno y que todos anden con el mismo espíritu que anduvo Mashiach aquí en la tierra. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Ese es el mensaje que les da. No se intimiden, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Elohim. Pudo haber sido de que hubiese burlas entre los alrededores con esta congregación, tratando de desanimar a estos creyentes. Pero él les manda el mensaje y dice: ellos ciertamente es indicio de perdición para ellos, pero para ustedes, o sea, para nosotros, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. No es en vano lo que estamos haciendo, queridos hermanos, aunque se le llamen loco a la persona o cualquier nombre que se le quiera poner. Para ellos es locura. En nosotros predicar o guardar la ley de Dios es locura, pero para nosotros es parte de lo que lleva a un creyente cuando llega a aceptar al Dios de Israel y esa persona acepta la salvación. Es parte de la conducta del creyente, aunque para ellos esto es perdición, para nosotros es salvación, y esto de Dios el Padre. Porque a vosotros os es concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Estas son las cosas de las cuales, pues, mayoritariamente en estos tiempos, en el desamor que hay entre la misma congregación, porque esto es para la congregación, no es para los que andan allá afuera. Aquellos allá afuera pues andan en lo que andan y eso es parte de su diario vivir. Pero para los creyentes esto es vergonzoso. Es vergonzoso de que entre ellos mismos hay un desamor, hay un rechazo entre la misma congregación, y estando todos separados, todos cada quien con lo que ellos creen, y muchos de ellos rechazándose uno con otro entre la propia congregación. Pablo nos dice en esta carta: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el versículo anterior, sintiendo una misma cosa. Una misma cosa. No, porque no haces lo que yo hago, crees lo que yo creo, o yo soy un líder, tú eres servicial, tú eres la persona que barre en una congregación, o tú eres el predicador, el otro es el que toca sentirse mejor que el otro. Eso es lo que Pablo reprende en la carta a los Filipenses, y es en lo que mayoritariamente se vive en las iglesias de este día. Que yo soy el predicador, pues yo soy el líder, se me tiene que ver con mucho más, ahora sí que reverencia. Y la persona que se está en la puerta, viendo quién entra y quién sale, se le tiene por lo menos como si fuera una persona que valiera menos que todos los demás. Vamos a ver qué nos dice Pablo en cuestión de estas cosas. Nos dice así, versículo 4. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. O sea, en pocas palabras, la persona que tiene un puesto no lo haga por vanagloria. No lo haga por creerse mejor o porque yo soy un líder de una congregación. No se trata de eso. Se trata de que todos nos llevemos unánimes en una congregación. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es lo que no se lleva a cabo en las congregaciones. En sentirse que la persona sea más que uno, es decir, bueno, yo solamente comparto la escritura y comparto el conocimiento que el Padre nos ha dado a nosotros, y es hasta ahí. En no creer, yo soy mejor porque sé mucho más, porque esto y todo lo demás. Esto es lo que Pablo reprueba y lo que se está llevando en esta congregación. Y él dice, aunque sea menos, en pocas palabras, siente que él es superior a ti. Quiérelo como si él fuera el líder más importante de esta congregación. Así que estas 4 acciones habituales se revelan de manera colectiva mediante otros 4 atributos: contienda y vanagloria. Nos recuerdan el problema condenado por Pablo en el capítulo 1, versículo 15 al 17. Vamos otra vez para atrás. 15 y 17. Nos dice, algunos a la verdad predican a el Mesías por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos lo hacen por amor, otros por contienda. Los unos anuncian a el Mesías por contención, no sinceramente pensando y añadir aflicciones a las mismas prisiones de Pablo. Entonces, esto nos lleva a través de la concordancia, donde las personas pues no se comportan de la forma más adecuada al momento de que ellos están llevando o predicando o induciéndose en el evangelio. El resultado de la humildad, o el antídoto, por decir así, para las actitudes erróneas es que cada uno estime a los demás superiores a uno mismo. Eso es lo que es adversario a la arrogancia. La arrogancia es yo soy el mejor que todos los demás. Y el antídoto, pues, es el sentirte humilde y menos que los demás. No porque tengas otra vez un puesto, sentirte mucho más que el que hace menos, sino sentirte
que aquel que hace menos aún está por encima de todo lo demás. Es también tu hermano y también él es para salvación. Así que esto es algo que hay que practicar, el sentirse humilde y sentir a los demás como superiores a nosotros. A cada uno estime a los demás superiores. Asimismo, además, la humildad considera lo mejor para los otros. El Yeshua no fue enviado por el Padre, fue el mismo Rey de Israel, que hijo de Elohim quiere decir Rey de Israel ungido. Y él no se sintió mejor que todos los demás. Él vino a servir, como él mismo dijo, y no a ser servido. Las relaciones correctas incluyen el contraste no solo, sino también las responsabilidades de los personales exigen y consideran que tienen que ser llevados por cada persona. Ahora, hay el momento que tú entiendes las palabras de Yeshua cuando él menciona y nos dice que aprendamos la humildad que él mismo nos enseña, hasta el punto que él, siendo heredero de todo, siendo el Melech HaMashiach, el rey ungido de Dios, que no tuvo ni en dónde reposar su cabeza de acuerdo a sus propias palabras, no se sintió por encima de todos los demás. No se sintió el mejor de todos los demás, sino que tuvo el interés por todos aquellos pequeñitos para que ellos también fueran herederos juntamente con él y aún hasta nosotros. Ese amor nos ha llegado aún hasta nosotros, para que nosotros vivamos juntamente con él en un futuro cuando él regrese a la tierra, cuando él regrese a visitarnos y se cumpla todo el proceso de la salvación. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Y da el consejo otra vez. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en el Mesías Yeshua. Ya hemos dado unos ejemplos del valor de cómo tiene que nos da a nosotros el valor que tiene el sentir que hubo en Yeshua el Mashiach, que fue el siervo, el hijo de Elohim, y el sentir de dar el ejemplo, dar fruto y de predicar acerca de las buenas nuevas de salvación. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta palabra la vamos nosotros a citar de la Biblia revisada en la versión primera y también de la versión israelita nazarena. Capítulo 2, versículo 6. Nos traduce así: quien en apariencia de un Dios estando no consideró arrebatar al ser igual a un Elohim, a un Dios. O sea, en pocas palabras, el Mesías pudo, si él fuera una persona arrogante, si él hubiese sido un ser humano arrogante, pudo haber sido y pudo haber enaltecido él mismo en su propia arrogancia, porque no fue cualquier personaje que anduvo aquí en la tierra. Fue el escogido del Todopoderoso. Fue él mismo que representó a Elohim aquí en la tierra. Pero aún así, nos invita Pablo a que tengamos nosotros ese mismo sentir que él, siendo y entendiendo las cosas del mismo Dios Padre, no se aferró a nada de eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de el madero o muerte de cruz. Biblia revisada. Sino que asimismo se vació tomando apariencia de siervo y semejanza de hombres, habiéndose hecho y en esquema hallado como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte suplicó
de El Madero o Muerte de Cruz en la Reina Valera 1960. Y por eso Elohim lo exaltó y mucho y le concedió el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre, pues ahora sí que es el nombre en el cual se le da la heredad a el Mashiach y sobre todo nombre del cual tiene autoridad sobre todo nombre. Veamos cómo traduce la versión israelita nazarena. Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Cuando se refiere al nombre está sobre todo nombre, porque él mismo dijo que en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todos los lugares, el Padre le dio a él autoridad y un nombre sobre todo lo que tenga nombre. Y todo en esta tierra, y todo debajo de la tierra, y todo en el cielo tiene nombre. Esto es una réplica o es un cumplimiento. Sabemos que la Torá se cumple dos veces en lo que está escrito, una vez literal, otra vez en lo espiritual. Tiene dos cumplimientos. Y en este caso nos alude a ir a nosotros al libro de Bereshit y entender el papel que José tenía en Egipto. Se le dio el nombre a José sobre todo el mundo ahí, excepto en el trono del faraón. Aquí en este caso, pues, si Yeshua tuvo el nombre o tiene esa autoridad, es que alguien se la dio. Y él no puede estar por encima de quien se la dio, porque Dios es el Padre. Dios le da su autoridad a el Mesías sobre todo nombre, excepto el trono del mismo Padre. Porque el trono de Yeshua es la herencia de él, que está en Lucas capítulo 1 hacia adelante. Nos dice a nosotros que la herencia de el Mashiach es el trono de David, su padre. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es soberano para gloria de Yod Hei Vav Hei, el Padre. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia. Todas estas cosas no hay mucho que explicar, porque cuando nosotros entendemos que hemos sido salvos, la persona que entiende la palabra de ser salvo, quiere decir que entiende de dónde te salvaron. Una persona que estaba en el agua, que se estaba muriendo, y que alguien le dio la mano para que se levantara y le dice, ahora que ya estás salvo, procura, ahora que ya estás afuera, procura, mantente fuera del agua. Son las palabras que uno entiende sinceramente, común y corriente, o palabras lógicas, que si tú sabes que si te salvaron del agua, no vas a regresar otra vez al agua a ahogarte donde te sacaron. La salvación es lo mismo. No vas a decir, pues ya soy salvo, pero andas haciendo las mismas acciones que hacías antes de ser salvo. Entonces, ¿de qué fuiste salvo? Estas son palabras que se pueden entender sin mucha explicación. Ocúpense en su salvación con respeto y reverencia, dice la versión israelita nazarena. Ocúpate con respeto y reverencia de ya no regresar al lugar aquellos de donde te salvaron, si no, pues nunca fuiste salvo. Porque Elohim es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles. Aquí es otra vez donde vemos de que en este lugar de Filipos había mucha arrogancia, había mucha competencia, como lo hay en estos tiempos. Había mucho el yo o yo soy mejor que tú en este lugar de Filipos. Y por eso Rab Shaul se preocupa en que nos dice, háganlo todo sin murmuraciones ni pleitos. La palabra contienda puede entenderse como pleito, como chisme, sin crítica. Háganlo sin contienda y sin murmuraciones, lo cual nos da el mensaje a nosotros en estos tiempos que lo hagamos sin obtener algún beneficio, sino por amor, porque esto de conocimiento que el Eterno se nos permite a nosotros también se les ha dado a otras personas, para que ellos puedan vivir conforme a la voluntad del Padre. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha en medio de una generación torcida y perversa.
Eso pues también se está en estos casos. Nosotros, por ejemplo, estamos en un lugar donde mayoritariamente las personas pues son religión tradicional. Y son personas de que, aunque muchas veces les hables, les gusta vivir en el lugar que están, en una generación torcida y perversa, nos dice la versión israelita nazarena, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Imagínense que nosotros, viviendo en un lugar donde no se cree como el Padre como tal, ni se cree en la doctrina santa del Padre, y que nosotros estemos entre medio de todo un paganismo y que tengamos las mismas acciones, pues entonces, ¿dónde quedaría la cual ustedes resplandecen como lumbreras? No hay allí, queridos hermanos. Tú que me estás escuchando y que vives entre muchas personas no creyentes, si tu comportamiento entre esta generación torcida y perversa es la misma que ellos llevan a cabo, pues entonces estás siendo parte de tinieblas y no sirves de nada en ese lugar. Estás compartiéndote o te estás comportando de igual manera que ellos se comportan. No estás haciendo lumbreras en el mundo. Versículo 16. Teniendo la palabra de vida. ¿Cuáles? Aquellas personas que tienen conocimiento, tienen la palabra de vida. Por eso, tu fruto es muy importante. Las dádivas del Espíritu son muy importantes en ti. Reteniendo la palabra de vida, así yo podré gloriarme en el Mashiach de que no he corrido mi trabajo en vano. El contrario, aunque hayan derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo, o sea, conténtense conmigo. Espero en el Maestro Yeshua enviarles pronto a Timoteo. Aquí al principio de la carta nos menciona Pablo y Timoteo. Quiere decir que estaban los dos unidos y la intención de Pablo era después enviarles a Timoteo, que estaba con él en este lugar donde estaba preso. Sigue diciendo la Escritura. Espero en el Maestro Yeshua enviarles pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber cómo están ustedes, para que los vaya a visitar y vean su comportamiento y cómo están ustedes. Pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, excepto Pablo mismo y Timoteo. Porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Yeshua el Mashiach. Quiere decir entonces de que Timoteo era un hombre que fielmente, era un hombre que verdaderamente creía y llevaba a cabo las acciones como creyente en el Mesías, sin necesidad de obtener nada a cambio. Ya conocen la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en la buena noticia, o sea, en el evangelio. Por tanto, espero enviarlos en cuanto yo vea cómo van mis asuntos. Pero confío en el Maestro, que yo también iré pronto a ustedes. Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y mensajero de ustedes y suministrador de mis necesidades. O sea, de que le ayudaba a Pablo en todas las necesidades que él estaba aconteciendo. Entonces, Epafrodito era otro de los personajes que también ayudaban a Pablo y que también era fielmente, así como Timoteo, trabajando en las cosas del evangelio para gloria del Padre Celestial, para que se siguiera llevando el mensaje a los lugares, a todos los lugares de afuera, sin necesidad de un beneficio. Epafrodito compartía el ministerio de Pablo, hermano y colaborador y compañero de milicia, y representaba la iglesia, o sea, un mensajero, literalmente, un enviado, lo que se conoce o se fue nombrado como apóstol, y ministro, literalmente un siervo religioso de la congregación de Yeshua Mashiach. Indican que la iglesia esperaba a Epafrodito, que Epafrodito cuidara a Pablo en Roma, y al hacer el viaje, Epafrodito sufrió una enfermedad casi fatal. Sintió que les había fallado a Pablo y a la iglesia las palabras recibidle de forma adecuada y tener en estima relevante, que no les falló. Entregó la mejor obra del Mesías que había en él. Dio su propio servicio
aunque aconteciera lo que fuera, lo dio para servicio de la congregación del mismo. Sigue diciendo la carta. Ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque ustedes habían oído decir que él estaba enfermo, tuvo una enfermedad. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, o sea, casi a punto de morir. Pero Elohim tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envió con más urgencia, para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Así que recibidle en el Maestro con gozo y tengan en alta estima a hombres como él, que no porque no pudo llegar o por la enfermedad que tuvo, lo tengan menor que ellos, sino ténganlo en gran estima, porque a pesar de que él estuvo a punto de morir, aún sigue ministrando las cosas en el Evangelio juntamente con Timoteo y Pablo, porque a causa de la obra del Masías estuvo cerca de la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el siervo de ustedes a mi favor. En pocas palabras, para completar lo que Pablo no había completado porque lo agarraron y lo encarcelaron, él siguió hacia adelante ministrando, llevando la administración por parte de Pablo, aunque pudo haber perdido la vida, no paró, sino que después, cuando se sintió mejor, aliviándose, siguió hacia adelante, llevando y ministrando el Evangelio juntamente con Pablo y, en este lugar, Timoteo. Así que esto es la parte del capítulo 2. En esta carta solamente encontramos nosotros 4 capítulos. Hasta este momento vamos a pausar, vamos a terminar con estos 2 capítulos y haremos una segunda parte de este libro. Así que hasta hoy deseamos que todos ustedes hayan entendido el mensaje, comprendido las fallas de esta congregación y entendiendo cuál fue el mensaje que Pablo dio a la congregación de Filipos, la reprensión, sus acciones, su comportamiento, para que nosotros consideremos y esta palabra también sea para nosotros. Que tengan un bonito día de Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.